Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Rodríguez, soy gerente de mantenimiento y energía en Nexa Resource en la unidad Cerro Lindo. Hoy voy a presentar un caso de mantenimiento predictivo que nosotros hacemos a las chancadoras que tenemos en la mina, pero de todo quería agradecer a DIF por esta oportunidad de exponer este caso, que creo que le va a ser de mucho éxito en sus organizaciones luego de que entiendan el caso que vamos a presentar. Bueno, vamos a presentar. En primer lugar, la industria minera, pues, siempre como actividad principal de la actividad primaria que tiene Perú, uno de los objetivos más importantes que tiene son las chancadoras giratorias, precisamente, ¿no? Estas chancadoras, su característica es que van a ponerle mucha energía al poder romper el mineral que viene de mina, y esto provoca, pues, altas vibraciones, sonidos grandes, esfuerzos en las estructuras, y muchas veces esto redunda en algún problema en la estructura misma del equipo, ¿no? En la carcasa, ya sea en las bases de cimientos de cemento, inclusive internamente. Una de las técnicas que nosotros en mantenimiento usamos para poder controlar justamente estas altas vibraciones son las mediciones de vibraciones por espectro. Básicamente es entender la mecánica, la física de cómo estos componentes de los equipos se comportan y, y lo que nos arroja finalmente son ondas de comportamiento, ¿no? Son un sistema vibratorio, que es la suma de muchas frecuencias naturales que tienen los componentes de estos equipos. Si nosotros vemos en el día a día de la rutina de mantenimiento, generalmente las vibraciones son uno de las técnicas más utilizadas. Sin embargo, a veces tenemos que echarle mano a técnicas como el ODS, que es en realidad es cómo poder eh, revisar la deflexión operativa, es la deflexión de cada elemento con un modelo matemático, ¿no? Esto nos va a dar más luces de cómo se comporta todo el sistema. Ustedes habrán escuchado un caso bastante conocido, el puente Tacoma de Narrows, ahí que une la península de Kitsap en Estados Unidos. En 1940 se inauguró el 1 de julio y este puente en realidad sufrió una catástrofe porque el 7 de noviembre del mismo año se destruyó ante la mirada de muchos periodistas, inclusive que ya estaban en la zona. Voy a colocar el video para que lo puedan revisar y acá volvemos nuevamente conmigo. Bien. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia.
En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos 3 puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros 2 se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros 2 se detienen. Bien, ustedes han podido observar ese fenómeno que ocurrió en ese puente, ¿no? Lamentable lo que pasó. Felizmente no hubo víctimas. Inclusive lo llamaron el puente galopante, ¿no? Porque vibraba desde el primer día que se inauguró hasta el 7 de noviembre que se cayó, ¿no? Entonces, para entender este fenómeno en las máquinas, en las chancadoras que tenemos en la mina, justamente tiene mucho que ver, ¿no? Muchas veces nosotros compramos una máquina y lo instalamos, ¿no? Para poder operar ahí en la mina, pero a veces olvidamos pues que hasta la estructura misma forma parte del equipo, ¿no? A veces pensamos que el equipo viene, se instala y hacemos la estructura y después nos preguntamos por qué se rompen los pernos, por qué hay vibraciones altas y resulta pues que todo es un conjunto, ¿no? Entonces justamente de aquí viene el tema que les presento, que explorar un poco más las técnicas de vibraciones como el ODS, ¿no? Si nosotros tenemos una vibración, o mejor dicho, una técnica básica como las vibraciones, los modos de falla son detectados, no son visibles. Nosotros podemos ver amplitudes de ondas, también deficiencia en las observaciones complejas de un sistema de componentes, tampoco lo vamos a poder ver con vibraciones básicas. Sin embargo, en un ODS, lo que vamos a hacer es analizar cuando cambia la carga. Una chancadora tiene pues diferentes etapas, o mejor dicho, a lo largo de las 24 horas tiene diferentes cargas. A veces viene un mineral mucho más grueso, más duro, más volumen, menos volumen, y eso conlleva pues a que la máquina tiene que operar en un rango determinado. Muchas veces, a veces salimos del diseño o está sobredimensionado, está subdimensionado. Lo ideal sería que trabaje en el punto óptimo de operación, ¿no? El ODS lo que nos ayuda es que nos ayuda a modelar la estructura y conocer cómo la deflexión de los componentes comienzan a cambiar cuando se comienza a cambiar la carga, la velocidad a lo largo del día, ¿no? Entonces, cada ODS representa la suma de diferentes deflexiones. Estas deflexiones a diferentes frecuencias naturales, justamente lo que hablábamos. ¿Cuántos tipos de ODS existen? Acá tengo el análisis estático, que es un análisis modal, que básicamente lo que hace, aplica un análisis estático, o sea, la máquina tiene que estar parada con una carga estable para que no varíe en su masa operativa. El dinámico, tenemos 2 tipos, que es el análisis indexado y el análisis sincronizado. El primero, básicamente lo que hace es coloca un sensor de referencia en un punto fijo y tiene hasta 2 o 4 canales de toma de vibración, ¿no? El problema de estos canales de 2 a 4 es que tenemos que tomar varias cargas durante mucho más tiempo para poder tomar toda los cambios justamente de carga o de velocidad que pueda haber. El análisis sincronizado vamos a decir que tiene mucho más canales, hasta 24 canales, y puede monitorear varios modos de fricción a diferentes puntos de la máquina. Y obviamente lo haces mucho más rápido y también puedes captar justamente cuando la velocidad o carga esté variando. Vamos a explicar un poco el análisis modal, la prueba de impacto. Ustedes pueden ver en la figura, hay como un martillo, que es el martillo modal, que es la referencia, ¿no? Nosotros provocamos un golpe
¿no? Y tenemos un sensor receptor. Justamente con vamos a decir, con estas ondas lo que hacemos son ecuaciones de sistema vibratorio, ¿ya? Porque combinado en un sistema vibratorio, un sistema, vamos a decir, físicamente hablando, traduciendo cómo un equipo se comporta, tiene pues tres parámetros, ¿no? La amortiguación, la rigidez y la masa. Teniendo esto, nosotros utilizamos software especializado. En un ejemplo es el MSCOP, y este arroja un modelo computacional, justamente simula esos modos de flexión de sistema. Ustedes pueden fijarse, vamos a decir que una chancadora nueva tiene una forma de frecuencia natural, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí en la figura, donde están las barras de color negro y color roja. Cuando nosotros hacemos algún cambio, ¿no? Ya sea en la velocidad, en la rigidez, o cambiamos la misma estructura, estas frecuencias naturales vamos a decir, se posicionan, se van a la derecha o a la izquierda, según como lo veamos en la pantalla, y esto significa que cambian su frecuencia natural, comienzan a vibrar diferente, ¿no? Y eso justamente es lo que tenemos que conocer o evitar para que puedan coincidir con alguna frecuencia de otro equipo. El análisis indexado, como dije, tiene hasta cuatro sensores. Ustedes pueden ver los modos ahí que nosotros podemos captar. Y un ejemplo práctico es cuando tenemos, por decir, este tipo de acoplamientos flexibles, ¿no? Si nosotros pusiéramos ahí el sensor de referencia en una de las caras, fíjense, una zona está rígida y la otra está por la misma goma del acoplamiento, tiene otra forma de onda, el desfase, se ha desfasado la onda. Y eso también ya comienza a darnos otra frecuencia, ¿no? Entonces, entender la mecánica de los equipos justamente, y en este caso en especial, es entender cómo varían estos modos de vibración. Tenemos que entender los modos de vibración para poder entender. A veces nosotros nos preguntamos por qué se rompe un perno de top shell, por qué se raja la carcasa de la chancadora y a veces está todo, vamos a decir, lo ves en la estructura misma de la base más toda la chancadora y no nos preguntamos de dónde viene, ¿no? Vamos analizando. Justamente estos son las técnicas que nos ayudan. El análisis sincronizado, como dije, también son 24 sensores. Ustedes pueden ver ahí la onda de color azul. Es vamos a decir, las diferentes cargas que se dan en el equipo a lo largo del día. Podemos captar desde la mínima carga media y carga máxima. Y cada una de esas condiciones también nos dan unas ondas mecánicas, los modos de vibración, que son diferentes y que tenemos que entenderlos, ¿no? Ahora, cada sensor, con respecto al sensor de referencia, nos dan desfases. Y eso también tenemos nosotros que entenderlo y poder ya utilizar, bueno, ya ustedes saben la serie de Fourier, ¿no? Que es muy utilizada en los espectros para poder nosotros sacar conclusiones. Entonces, con esas análisis, o mejor dicho, con esas técnicas que tenemos, con la ayuda de estos equipos, nosotros presentamos un caso, el caso número 1 que nos sucedió en Cerro Lindo, en cuanto a la chancadora Konica 870. Básicamente en esta chancadora había un problema de una onda mecánica de impacto que coincidía con la velocidad de giro de contraeje, ¿no? En 1182 RPM. Eso era un problema, ¿por qué? Porque se presentaba algunas roturas de pernos. El diagnóstico vamos a decir que acá lo que hicimos es un análisis básico, un poco básico, no tan complejo, pero que la onda de impacto provocada por el impacto de piñón de contraeje justamente salía como una onda mecánica. Nosotros lo que hicimos es, hicimos la inspección luego de este análisis predictivo y pues nos dimos con la sorpresa pues que el diente estaba rajado y tenía algunas imperfecciones, como ven ahí.
Entonces, al tener ya una imperfección este diente, lo que hace pues nos empuja la onda natural hacia otro lado, ¿no? Entonces, es entender cómo varía el sistema, ¿no? De lo nuevo que es y cómo va variando para entender qué problemas podemos dar. Y sí que dimos con el problema, cambiamos a tiempo antes que se fisure y el problema sea mayor, ¿no? Ustedes pueden observar ahí el espectro eh, post-monitoreo, ¿no? Donde el color azul vamos a decir, la sonda que encontramos nosotros o los picos que encontramos antes de solucionar el problema, y la onda morada así como quedó. Desaparecimos vamos a decir, esa soltura mecánica que había. La onda de impacto desapareció finalmente. Aquí pueden observar cómo en vibraciones pudo, por ejemplo, el 1 vertical de 76 bajamos a 9. Lo que es el 2 GE, que el envolvente de 1899 a 235, y también el otro valor que tuvimos, el valor 2A, de 21 a 2. Entonces, tuvimos éxito en eso y pudimos nosotros controlar alguna catástrofe que pueda haber en la chancadora. Seguidamente, vamos a ir al caso 2. El caso 2, justamente utilizamos el ODS para unas chancadoras CJ615 Zambic, que nosotros tenemos una chancadora en el chancado primario. Esta chancadora se enfrenta, pues, como dije, a todo el mineral que viene de mina. Nosotros hasta hace un año, en Cerro Lindo, teníamos un mineral sulfuroso, que era conocido. La máquina justamente se diseñó porque era un mineral con el tipo de muela que teníamos, lo podíamos romper fácilmente y poder ir a la planta. Sin embargo, en el último año ha comenzado a aparecer un mineral volcánico mineralizado que es mucho más duro, menos denso, y tenemos que estamos aprendiendo a trabajar con ese mineral. Bueno, el equipo se tiene que enfrentar a este mineral. Así que estamos haciendo vamos a hacer algunos cambios ahí en el material de las muelas, del material de abrasión, pero también hubo un problema en lo que es la rajadura de la carcasa. Justamente ahí donde entendimos los problemas, había muchos niveles altos de vibración en el motor, había rajaduras en la base del motor y chancadora, y entendíamos nosotros que era justamente por el gran esfuerzo que estaba sufriendo este equipo. Se diagnosticó, ustedes pueden ver en la figura, una resonancia de la carcasa de motor. Ahí ustedes ven, ahí de la serie Fourier hay un pico, ¿no? En la primera imagen. Y también la onda de impacto del motor. O sea, ahí pueden observar que hay una onda amortiguada que nos indicaba pues que había un problema ahí de resonancia y alta vibración. Lo que pasaba es que la carcasa de motor se excitaba al armónico 5X, ¿no? Con la velocidad de giro de la chancadora, que es de 262, igualaba la frecuencia natural del motor eléctrico de 1350 RPM. Y eso se acercaba mucho a la resonancia que habíamos visto, y por eso provocaba estos estragos, ¿no? Lo que nosotros hicimos y lo que hallamos luego de hacer luego de ingresar a fondo al problema, ¿no? Encontramos deformación de la base estructural, justo del conjunto motor chancadora, específicamente en el medio de amortiguación. Acá pueden observar un fieltro, ¿no? Que nosotros vimos que estaba deformado, y también algunos gauges que faltaban. Entonces pudimos entender, hicimos una prueba con una gata, ¿no? Con una gata para poder ver si el problema era ahí, y justamente comenzaba a desaparecer los picos que nosotros habíamos visto. Y se comprobó que en esta zona era el problema mayor, ¿no?
Entonces, lo que hicimos es justamente cambiar los filtros de hierro, ¿no? Hemos reparado también la fisura, cambiamos nosotros el bastidor y realizamos una nivelación del bastidor de la chancadora. Y finalmente, eh, nosotros, ustedes pueden ver, ¿no? Ahí hicimos un post-monitoreo. En la primera gráfica, esas ondas, había unos picos, ¿no? En la primera y en la parte inferior, antes de pasar a la parte inferior, ustedes pueden ver las fechas acá, desde el 2 del 11 de 2019, el 1 de diciembre, el 2 de julio de 2020 y el 3 del 8 de 2020 seguían los problemas hasta que en agosto de 2020 ya desaparecieron a raíz de este análisis 2S que hicimos. Pueden revisar aquí la onda de color verde, cómo bajó de color magenta, ¿no? El pico bajó considerablemente y nos permitió trabajar pues sin mayores problemas con la chancadora de quijadas. También ah, el 7 de agosto, como dije, de 2020, los valores bajaron, pero al mínimo, de haber tenido, por decir, el 1A, el 1B 44, ¿no? Bajamos a 1.38, el 2B de 29, 2.27, el 2A de 10 a 0.6. Definitivamente desaparecimos esta onda de impacto y el motor ya no se encuentra en la zona de resonancia y también está trabajando normalmente. Otro equipo que nosotros nos enfrentamos justamente fue la chancadora cónica 870. Nosotros tenemos la chancadora primaria, que es la 615, ¿no? Que lanza el mineral ya a 4,5, 4,25 hacia la planta. Y esta es recibida por dos circuitos y tenemos tanto chancado secundario como chancado terciario. Justamente esta chancadora 870 es el chancado terciario de uno de los circuitos. Y nosotros teníamos también exceso de niveles de vibración en el motor eléctrico. Otra vez el motor eléctrico. Y es porque justamente la chancadora, pues la inercia es mucho mayor, es mucho más pesado. Y los motores generalmente, como es el ente que el dinámico, generalmente es el que se lleva la peor parte, ¿no? Entonces, teníamos varios problemas de rajaduras también en algunos pernos, algunos pernos de anclaje y bastidores flotantes que estaban rajados. Y esto nos llevó también a hacer un ODS. Hicimos una simulación matemática en ese momento porque no contábamos con el equipo de indexado. Así es que, ¿y de qué se trata eso, no? Lo que tenemos que primero es colocar en este software todas las vigas como si fueran nuevas, el bastidor como si fuera nuevo, modelar, vamos a decir, la rigidez de todo el sistema, un sistema vibratorio con todos los modos de flexión conocidos o de diseño, por decir así. Aquí le vamos a mostrar este video que hicimos esta simulación para ver cómo se comportaba el sistema. Ustedes pueden ver ahí justamente donde está este brazo del bastidor, porque el bastidor es lo que soporta ahí al motor. Encontramos ahí un problema. Voy a avanzar un poco más para que puedan ver. Entonces, el ODS lo que nos da en resumen, en resumida cuenta, es justamente cómo se comporta la deflexión o flexiones de las estructuras. Ustedes pueden ver ahí cómo es una forma natural de cómo trabaja, pero sin embargo, ya cuando le colocamos el semáforo de esfuerzos, podemos ver nosotros ahí este es una vista de planta, ¿no? Cómo, vamos a decir, el lado izquierdo comienza a moverse mucho más que el lado derecho, ¿no? Ahí a exigir esa viga de soporte. Y si ustedes ven acá los puntos rojos en el momento de mayor esfuerzo, ¿no? Obviamente la chancadora, como es una chancadora cónica, tiene una excéntrica,
va moliendo, va jalando su forma natural de trabajo. Sin embargo, el motor ese que se da la peor parte, vamos a ver un poco ahí esa intermitencia de color verde justamente en ese bastidor, que era el que sufría bastante y provocó algunas fisuras justamente en este bastidor al contacto con la chancadora, ¿no? Nosotros lo que hicimos es justamente simular este sistema y nos pudo comprobar el esfuerzo que tenía el bastidor del lado izquierdo. ¿Qué pasó? Eh, Nosotros en la rutina de mantenimiento muchas veces el mantenedor lo que hace es modifica algunas estructuras. Ustedes pueden observar aquí, a veces la chancadora pues está con a veces el polvo del mismo mineral, y en el cuadrado de color amarillo, ustedes pueden revisar acá una modificación de esta estructura, donde está justamente apoyado este bastidor. Lo que había pasado es que había en algún momento de la historia, porque esto de acá tiene más de 12 años, estas chancadoras, y fueron modificadas justamente para que pueda pasar algún elemento. El mecánico seguramente en ese momento dijo, voy a cortar una pulgada, no va a pasar nada, con ese conocimiento básico, por decir así. Sin embargo, solamente con ese hecho de modificar esta viga, ya modificamos nosotros, vamos a decir, su flexión natural, su rigidez de todo el sistema, y lo llevamos a otro punto, ¿no? Eso pasa en las organizaciones, pasa en los equipos de mantenimiento, me ha pasado en otro lado, y a veces no entendemos por qué. Y esto justamente miren, está en el lugar, después de esta simulación matemática, pudimos nosotros descubrir, después de limpiar la zona, esa modificación en esa viga. Lo que hicimos nosotros es justamente cambiar la viga, y fíjense, el 19 de mayo de 2022, hace un mes pasado, pudimos controlar de lo que nos venía desde diciembre, el 1BX, fíjense ustedes, del motor, de 63.65 milímetros por segundo lo bajamos a 47, ¿no? Que ya está en su rango operable. El 2BA del motor también, de 60 lo bajamos a 48. Y en la chancadora, el 3BX, de 60 a 27 lo bajamos a 47, ¿no? Entonces, haciendo esta simulación matemáticas, entendimos nosotros cuál era la parte de la estructura que estaba provocando todo este problema. Y basta que hubo una modificación, como dije, una pulgada a lo largo de más o menos unos 30 centímetros, provocaba todo este problema. Y es justamente el caso de éxito que ustedes tienen que tener al momento de que modifiquen alguna estructura de sus equipos. Ahí pueden observar también el post-monitoreo, ven ahí, es la vía que pusimos, ahí está en color cian o celeste, hay una vía nueva que pusimos, y la que está en círculo de color verde es justamente la vía cortada, la vía modificada. En la vía modificada pueden ver los espectros, la zona de impacto de amortiguación que había, y luego de la vía que le dimos la rigidez a todo el sistema, pudimos desaparecer ese problema de vibración. Bueno, las conclusiones finales y que puedo darle a ustedes es que para entender los problemas de rotura, rajaduras que muchas veces se dan en la chancadora, porque las chancadoras, como dije, son equipos que se enfrentan al mineral, y muchas veces la litología geológica del mineral no necesariamente es la misma a lo largo de los años de la mina. En nuestro caso cambió de un año a otro, ¿no? Y una buena opción para entender estos problemas y entender dónde está de todos los componentes que hay, porque es mucho componente estructural, es realizar justamente un ODS. Y luego la otra conclusión que le dé es evitar esta modificación de estructura. Si el mecánico, a veces por colocar alguna tubería y le hace una muesca a una de las vigas, o va a pasar una canaleta al electricista y también le hacen una miga porque no alcanzó el espacio, eso a la larga les va a traer algún problema, una complicación. Es mejor tratar de ver otra forma, no variar lo que es la rigidez del sistema, porque los modos de flexión van a cambiar.
y cuando cambian les puede llevar a coincidir con una frecuencia natural de otro componente y provocar alguna resonancia en el equipo. Las vibraciones finalmente van a llevar a rajaduras o roturas parciales de pernos, ¿no? Como lo asociamos nosotros. Bien, ese es en resumen lo que les puedo contar, la experiencia que tenemos en Cerro Lindo. Encantado de cualquier consulta que puedan hacer y agradecerles por la atención y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.